aromas, las atmósferas, los lugares, la estética con la que nosotros adornemos nuestra casa, los lugares en donde nos encontremos, va a ser lo que los ángeles van a preferir para poder habitar, para poder estar y para poder intervenir. Ellos pueden estar cerca de nosotros, pero si hay una atmósfera de desorden, ellos no pueden intervenir de manera tan directa. Así es que si queremos invitarlos a que intervengan en nuestra vida, bueno, pues necesitamos crear atmósferas armoniosas y positivas para nosotros y también para ellos. Ahora sí, vamos con el signo de Aries. El arcángel Metatrón, mis amigos de Aries, va a ser el arcángel que va a estar guiándolos, cuidándolos, protegiéndolos y atrayéndoles bendiciones. Este arcángel nos va a acercar hacia la sabiduría, nos va a permitir mantenernos en un estado de bienestar, de armonía, de equilibrio. Es uno de los ángeles más potentes, así es que vamos a aprovechar a este arcángel para que podamos fluir en todo lo que nosotros deseemos. Tauro. Tenemos a Daviel, para ustedes nativos de Tauro, que es el arcángel del equilibrio. Este arcángel nos va a permitir mantenernos en perfecto estado, en perfecta salud, nos va a ayudar a que nos mantengamos, digamos, en un estado de constante bienestar, pero no solamente eso, la parte energética positiva y negativa se mantienen, las fuerzas se mantienen en perfecto equilibrio en nuestro interior, lo cual nos permite mantenernos en bienestar. Géminis. Mis queridísimos Géminis, bueno, pues tenemos a Uriel para ti, este arcángel que te va a ayudar a la inteligencia universal. Es un arcángel que te va a vincular, que va a permitir que fluya, digamos, la energía del universo a favor tuyo. Va a hacer que las ideas, el pensamiento, que todo lo que fluye esté bien hacia ti. Así es que vamos a llamar al arcángel Uriel, que es el arcángel de la inteligencia, para que el día de hoy tu mente esté perfectamente activa. Cáncer. Jeremiel, Cáncer, el arcángel de la visión, eso que intuyes, eso que puedes ver más allá, eso que puedes sentir o percibir, bueno, pues Jeremiel te va a permitir que puedas percibirlo de forma más directa y más clara. Te recomiendo que enciendas una velita por ahí, una velita amarilla, para que puedas llamar a este arcángel y poder percibir de forma más directa lo que este arcángel te estará diciendo. Leo. Camael para los leones, qué bueno, andan muy cariñosos, amorosos los leones, andan muy afectivos, atrayendo todo ese bienestar y esa armonía que puede atraerse a través de el estar en vínculo y contacto con las personas que les rodea. Así es que hoy vamos a darnos esa libertad de poder ser cariñosos con las personas y ser cariñosos con nosotros mismos. Virgo. Azrael, este arcángel que nos va a dirigir hacia el poder personal, hacia el poder interior, nos va a permitir mantenernos vibrando en este estado de ser que nos conecta y nos vincula con nuestro ser interior. Azrael para todos ustedes. Y nos vamos con Libra. Micael es un arcángel que nos va a dirigir hacia el trabajo, así es que este arcángel te va a generar bienestar en todas las áreas, particularmente en el área del trabajo. Pasamos con el signo de Escorpio. Tenemos a Jofiel para todos ustedes, el arcángel de la serenidad, un arcángel que nos permite mantenernos serenos, tranquilos, seguros y relajados con nosotros mismos. Así es que, bueno, pues vamos a dirigirnos hacia el bienestar, la serenidad y la armonía a través de este arcángel. Pasamos con Sagitario. Tenemos a Gabriel, el arcángel de la voluntad. Este arcángel, mis queridos amigos, nos va a permitir que transformemos, que traslademos la energía y que esta energía fluya de manera armoniosa para nosotros. Podemos transformarnos, no sé, si quieres dejar de fumar, bueno, pues Gabriel va a ser el arcángel que va a permitir que dejes cualquier vicio, cualquier actividad que tú deseas empezar a soltar. Bueno, pues así va a ser gracias a la energía del arcángel Gabriel. Capricornio. Sandalfón para ustedes, el arcángel de la paz, de la tranquilidad. Así es que aprovechemos la energía de este arcángel,
Vamos a darnos un minuto para meditar, para reflexionar, para estar en armonía con nosotros mismos. Sandalfon, mi querido Capricornio, va a ser un arcángel de la tranquilidad, de la paz. Y pasamos con Acuario. Raziel para los acuarianos, un arcángel que nos brinda creatividad, que nos permite hacer que nuestra inteligencia, nuestra mente se conecte, se vincule de una forma directa, de una forma clara, nos permita conectar nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que logramos hacer realidad todo lo que nos estemos proponiendo. Así es que Acuario hoy tiene la oportunidad de conectar, de saber. Así es que si tienes alguna buena idea el día de hoy, bueno, pues anótala, mi querido Acuario, porque la puedes llevar a cabo y puede ser bastante favorable para ti. Y vamos a terminar con el signo de Piscis. Janiel, el arcángel de la belleza, hoy llena tu vida de colores. Ponle un arco iris de bienestar, de abundancia, de prosperidad a tu vida a través del arcángel Janiel, que es el de la belleza. Así es que vamos a llenar de bienestar, de colores, de alegría el día de hoy, a través de sonrisas, a través de buenas palabras, a través de buenos pensamientos. Y como siempre les digo, mis queridos amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva ante todo lo que hagamos en esta vida, que cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada visión esté relacionado con el bienestar. Si ayer cometiste un error, bueno, pues hoy corrígelo y verás que vas a poder transformarte y lograr alcanzar lo que tú te propongas. Y de esta manera, poco a poco vas a alcanzar el éxito que te mereces y por el que has trabajado. Los voy a dejar con Juan, que tengan un miércoles extraordinario.